Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga y gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero agradecer al Ministerio Internacional NICI, al Pastor Luis, que Dios lo bendiga, Pastor, a usted, a la familia y a todo el grupo que trabaja ahí en la radio, retransmitiendo todos los programas y los programas en vivo también. Quiero agradecer, Pastor, que nos permite usted compartir la palabra para que todo aquel que pueda oír, entender, reflexionar y venir a un arrepentimiento genuino. Hoy día, con el favor de Dios, voy a tocar un tema en el cual le he puesto por título: ¿qué piensa Dios de mi pasado? ¿Qué piensa Dios de mi pasado? Porque muchas veces nosotros tenemos remordimientos, tenemos ideas y pensamientos de que si Dios nos perdonará nuestro pasado. Y tenemos el concepto de que Dios sí nos perdona todo, pero porque nos hablan, pero no porque están sustentados a la luz de la palabra. Y hoy día, en este día, quiero que me acompañen a la palabra y poder sustentar, y así nuestra fe, la suya y la mía, puedan estar fundamentados, cimentados en la palabra de Dios. Y antes de empezar, quisiera hacer una oración para que Dios nos abra el entendimiento. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu amor, misericordia, por tu bondad, y darte gracias, Señor, porque un día más nos permites escuchar tu palabra, nos permites escucharte a ti. Muchas gracias, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que ante todos los oyentes, Padre amado, tú permitas derramar sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, para que nos abras los ojos del entendimiento, como dice tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ministra nuestras vidas, Señor. Danos palabras de vida y no palabras de hombre, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen a Isaías 43, versículo 18. Quiero que todo el mundo agarre su Biblia y podamos entender lo que vamos a compartir en esta mañana. Isaías 43, versículo 18 y 19. 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien. No, 18. Isaías 43, versículo 18. ¿Lo tenemos? Tomen ahí sus Biblias y también, si pueden, tener su lapicero y su papel, y después lo repasan ustedes con más calma, también sería bueno, cosa que después de acabar esto ustedes lo vuelven a repasar ahí en casa. Bien, Isaías 43, 18 dice: hijos míos, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Versículo 19: he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis?, pregunta el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, aquí el Señor empieza en esta mañana diciéndonos que nosotros ya no nos acordemos de las cosas pasadas, tampoco que traigamos a memoria en este tiempo las cosas antiguas, porque el Señor realmente, Él ya nos perdonó. Ahora, ¿cómo compruebo que el Señor me ha perdonado, hermano? Quiero que me acompañen al versículo 25, ahí mismo del mismo capítulo, 25 y 26. El Señor es tan misericordioso con nosotros que nos habla y nos dice de esta manera: hijo mío, hija mía, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Hijo mío, no me acordaré de tus pecados, no me acordaré de tus pecados. El Señor mismo es el que nos trae y nos hace
entender, nos trae, dice, con cuerdas de amor y nos hace entender en esta mañana que Él mismo, Él borró. Yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a qué? Por amor a Él. Porque el Señor sabía de que Él es el único que nos puede restaurar, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el único que conoce todo nuestro pasado. Ahora, Él también, a la vez que nos dice, no hagan eso de traer el pasado al presente, Él nos hace recordar en el versículo 26. Hijo mío, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que lo primero que tenemos que hacer es venir a su presencia, postrarnos de rodillas y decirle: Señor, yo he pecado de diferentes maneras. Cada uno sabe cómo anda, cómo piensa, cómo camina. Y el Señor dice: hazme recordar. Entremos en juicio juntamente, hablemos los dos. Y cuando tú hablas, dice: habla tú para justificarte. ¿Qué significa esa palabra para justificarte? Lo que el Señor está pidiendo ahí es que nosotros, cuando venimos a su presencia, Él es el que nos justifica, nos santifica. Aquí quiero hacer un énfasis. No es religión, no es instituto bíblico, no es posición económica, no es profesiones, ni dinero, ni cuenta en el banco. El Señor mismo es el único que nos puede justificar, llamado Jesucristo. A través de su Santo Espíritu Él nos corrige, nos exhorta y también hay veces nos castiga, pero nos castiga no porque Él es malo, simplemente porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, yo les pido en esta hora que aprendamos a confiar en el Señor de todo corazón. Por eso el título le puse: ¿qué piensa Dios de mi pasado? O sea, Dios no se acuerda de nuestro pasado. Dios no se acuerda de nuestro pasado. Ahora el Señor nos conoce. ¿Y de qué manera el Señor nos habla con tanto amor? Quiero que me acompañen ahí mismo al capítulo Isaías 44, el siguiente capítulo, 44, versículo 21 y 22. ¿Lo tenemos? Isaías, lo repito, 44, versículo 21 y 22. El Señor nos habla ahí diciéndonos de esta manera: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh Israel. Está tomando el nombre de su siervo y del pueblo, pero en este tiempo, en esta actualidad, nosotros somos el pueblo, nosotros somos sus escogidos. Dice así: acuérdate de estas cosas, oh hijo mío, porque mi siervo eres tú. Hijo mío, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, William, Lucho, Sara, Mónica, como te llames, Luis, no te olvides, yo te deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. El Señor lo recalca: vuélvete a mí, porque yo te redimí. La palabra yo te redimí es que el Señor ya hizo y pagó nuestros pecados a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: yo te redimí. Es una palabra que ya está consumado. Y nosotros muchas veces vivimos de una manera muy desordenadas, de una manera que vamos nosotros de una forma de pensar de que no queremos buscar más de Dios. Y verdaderamente eso es algo que no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos perdonó y tenemos que aprender a buscar más del Señor. Quisiera que me acompañen a Filipenses. Quiero que me acompañen ahí, por favor, cada uno con su Biblia. Cada uno con su Biblia, para que así mañana más tarde usted tenga la certeza y convicción que se llama fe de que las cosas del Señor son reales, son verdaderas. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14.
el apóstol Pablo había entendido estas cosas y él nos dice de esta manera. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermanos, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios. Ojo, de Dios, el llamado te lo hace Dios, pero dice de Dios en Cristo Jesús. Entonces el mayor ejemplo que el Padre nos ha podido dar es a través de su unigénito Hijo Jesucristo. Él es el que vino, se hizo hombre, murió en la cruz, nos dejó una enseñanza muy grande, su vivencia. Entonces el conocer a Jesucristo es conocer al Padre mismo, porque Jesucristo declara en su palabra diciendo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, hermanos, ya no nos acordemos más del pasado, porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Asimismo, siguiendo con el estudio que tenemos hoy día, que Dios ya no se acuerda más de nuestro pasado, quiero que me acompañen al Salmo 25, versículo 6 y 7. Salmos 25. Qué bueno, y dale gracias a Dios por todo lo que estamos pasando en este momento, a raíz de todo este azote que está ahorita azotando al mundo, porque nosotros, en vez de estar en otras cosas, estamos compartiendo la palabra. Y cómo Dios anhelaría en el corazón de Él de que todo el mundo esté ahorita buscando de su presencia y no andando en cosas que no deberían ser. Y dice así, esto es: ¿cómo le debo pedir yo a Dios por mis pecados? ¿Cómo, aquí en este salmo, cómo debe ser mi actitud ante Dios? Mi actitud debe ser como el salmista David decía, el versículo 6: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, acuérdate de tus misericordias. Recordemos esto, que las piedades y su misericordia del Señor Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo son perpetuas, eternas. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, escúchenme bien, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, ya no te acuerdes, Señor, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Verdaderamente, cuando escudriñamos la palabra de Dios, encontramos la ayuda necesaria para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a humillarnos, aprendamos a buscar de Dios y decirle como el salmista dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, acuérdate de tu misericordia. ¿Por qué le pedimos que Él se acuerde? Porque nada más la misericordia correcta viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, le decimos, no, acuérdate, Señor, que tus misericordias son perpetuas. Y también el salmista le decía: Señor, Salvador, Rey, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ya no te acuerdes. Entonces, el Señor ya nos perdona, nos restaura. Y mire también qué hermoso nos enseña el salmista David en el Salmo 51:10. Acompáñenme por favor al Salmo 51:10. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor en el versículo 10 del Salmo 51. Salmo 51:10 dice: Señor, crea en mí, porque no lo tenemos. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa, hijo mío? Crea en mí un corazón limpio. Tenemos corazón, pero no está limpio. Porque si estuviera limpio, no haríamos ni pensaríamos las cosas malas que hacemos o pensamos. Entonces por eso dice: crea en mí, oh Dios, pero crea un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí.
Aquí un espíritu recto dentro de mí. Aquí hay que entender de que nosotros tenemos espíritu de vida, por el cual lo recibimos desde el vientre de nuestra madre, entre lo más profundo. Tenemos vida, pero aquí el salmista le dice: renueva, renueva, hazlo nuevo, un espíritu dentro de mí, para que yo pueda caminar en tus cosas bien. El versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas son las actitudes que debemos tener nosotros para pedirle a Dios redención, y nosotros vamos a venir como el salmista David y vamos a alcanzar su misericordia. Entonces, cuando nosotros somos sanados, somos restaurados, ya el Señor lo que va a hacer ahí en su palabra nos dice en el versículo 13: entonces, Padre, cuando yo sea sanado, restaurado, enseñaré, Padre, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aquí la palabra pecadores, antes de pecadores, tengo que hacer un énfasis y explicar algo. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, entro y salgo rápido en esto, simplemente ellos no pecaron, desobedecieron, pero para la Biblia es pecado. O sea, primero fue la desobediencia y después se constituyó en pecado. Entonces, cuando dice así, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Lo que nos está diciendo el Señor es esto: que cuando nosotros somos sanados, somos restaurados, vamos a poder ministrar, vamos a poder llevar las buenas nuevas a otras familias, a otras personas que necesitan. Llámese en el trabajo, llámese en el hogar, llámese en las amistades, etcétera. Pero primero, entiendan, primero tenemos que nosotros ser sanados. No pretendamos que otra gente cambie y yo siga con la misma actitud. No. La Biblia dice: entonces enseñaré a los transgresores. Nos está diciendo: Señor, si tú primero cambias, creas en mí un corazón limpio y tú renuevas en mí un espíritu recto, entonces, Señor, enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, la sanidad de un hogar, la sanidad de una familia empieza por uno mismo. Amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos, nietos, sí, pero por favor entendamos a la luz de la Biblia que el cambio empieza por uno mismo. En el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios, escúchame bien, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y después la otra expresión dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, ¿cómo puedo entender eso? Entonces, lo que a Dios le gusta, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo que a Dios le gusta son un espíritu quebrantado. ¿Y cómo es un espíritu quebrantado? Un espíritu quebrantado es cuando tú reconoces tu incapacidad de poder hacer las cosas algo por ti mismo, porque te estás humillando y estás buscando de su presencia. Los sacrificios de Dios que les agradan a Dios, esta palabra de Dios, o sea, que le agrada a Dios, son un espíritu quebrantado. Ahora dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios nos está llamando en este momento, hermano, es de que nosotros nos tenemos que aprender a humillar ante Dios. Acá, si ustedes analizan bien a la luz de la palabra, no te está diciendo humíllate ante el rudimiento del mundo, las circunstancias de afuera. Esto lo puedes hacer, llámese tu casa, tu habitación, tu sala, caminando, donde te encuentres, porque esto es algo muy personal. Lo que estamos compartiendo hoy día no es, ¿cómo te puedo decir? No es religión, es una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a través de su palabra. Y mira lo que nos dice en Miqueas. Acompáñeme al libro de Miqueas. Tú que estás ahí, y si no lo has apuntado, o si no, con calma, está por Nahum, por casi al final del Antiguo Testamento, antes de Zacarías.
Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Sí, Miqueas capítulo 7. Versículos 18 y 19. Entonces, la palabra del Señor dice así: ¿qué Dios como tú? Escuchen bien, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? Es una pregunta. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita el Señor en misericordia. El Señor se deleita, ¿cómo? Haciendo misericordia a cada uno de nosotros. Versículo 19 dice el Señor: el Señor volverá a tener misericordia. ¿De quiénes? De nosotros. Y ahora, ¿por qué el Señor va a tener misericordia de nosotros? Porque ante el Señor hemos sido honestos, hemos traído un corazón contrito, humillado, nos hemos doblegado a Él, y Él es el único que lo puede hacer. Entonces dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y en su infinita misericordia se va a demostrar haciendo de esta manera: el Señor va a sepultar nuestras iniquidades. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y ojo, y nuestro pasado, nuestra historia de la vida pasada, lo echará en lo más profundo del mar. Y lo va a echar ahí, dice, todos nuestros pecados. Hermanos, aquí hay que entender algo: que verdaderamente Dios es misericordioso, que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Conocí una amiga que hoy en día vive por allá por Francia, y ella decía: William, he abortado, William, he pasado droga, William, he sido cómplice, mi antiguo marido era un ladrón, así. Me describió muchas cosas. Entonces yo le comenté, le dije: hermana, vamos a la palabra. Y le enseñé todo esto. Y ella pudo recapacitar, ella pudo reflexionar, ella pudo entender. Y la evidencia que ella había entendido, ¿sabes cuál fue? El bautismo. Ella se arrepintió, le pidió perdón a Dios y se bautizó. Y hoy en día, en Francia, pasa 9 años para tener papeles cuando tú llegas ilegal. Esta señora recién va a cumplir 2 años y algo, y ella ya tiene papeles. Dios nunca te deja abandonado cuando tú verdaderamente te arrepientes. Esta mujer ahora puede ir y venir a donde quiera, porque simplemente cambió, vamos a decir así, cambió su identidad. Antes era del mundo, ahora es del reino. Y el dueño del reino se llama Jesucristo. El dueño del reino se llama el gran yo soy, el que soy, el que liberó al pueblo de Egipto, del mundo, para él sostenerlo, mantenerlo. Entonces, hermano, el título de este tema de hoy día es: ¿qué piensa Dios de mi pasado? Y lo estamos comprobando, que el Señor no se acuerda, nos perdona, pero sí nos pide que nos pongamos a cuenta con Él. Sí nos pide que hablemos nosotros primero para que Él nos justifique. O sea, para Dios no hay pecado grande ni pequeño. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Porque en el versículo 18 al final dice: porque el Señor se deleita en misericordia. Al comienzo del versículo 19 dice: el Señor volverá, con un acento en la A, volverá a tener misericordia. ¿De quiénes? De nosotros. Claro, pero nos hablaba de que a Él le gusta un corazón contrito y humillado. Aprendamos a humillarnos ante Él para que Él siga, para que Él siga obrando en nuestras vidas. Y yo quisiera que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, vamos a comprobar a la luz de la Biblia, para que el Señor nos siga bendiciendo, el Señor nos siga obrando como a Él le place, como a Él le encanta.
Ahora la pregunta, ¿por qué Dios tiene tanta misericordia, no? Y hay una respuesta en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra: bendito sea, ¿quién? El Padre, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice? Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermano, aquí hay algo muy grande y hermoso que tenemos que entender y comprender. Y sabes, la buena noticia, que vas a aprender a vivir en paz. Vas a aprender a vivir confiado, porque el Padre que tienes nunca te va a defraudar. Porque dice bien claro, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De mi Señor Jesucristo. Entonces, Él también es Padre de misericordia y también es el único Dios de toda consolación. Hermanos, hoy día, por la misericordia del Señor, estamos conociendo más de su palabra, y escúchenme bien, estamos conociéndolo a Él, porque Él se está dando a mostrar quién es Él que borra nuestros pecados, borra nuestras actitudes que no han sido correctas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder confiar en Él? Muchas veces el ser humano duda de Dios, ¿sabes? Por un motivo. Conocemos a Dios, pero por tradición. Conocemos a Dios por religión, conocemos a Dios, como me dice un gran amigo mío, mi abuelita me enseñó, mi tío me habló, pero no lo conocemos a la luz de la Biblia. Y a la luz de la Biblia, una de las grandes preocupaciones es, y no lo confesamos ni lo decimos, es ¿qué va a pensar de mi pasado? Pues de tu pasado simplemente Él lo tira a las profundidades de la mar y se acabó. O sea, no hay términos medios. Aquí hay dos cosas: ¿estamos con el Señor o estamos en contra del Señor? Mira lo que dice la palabra en Mateo. Acompáñenme a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Y a ver, ¿qué nos habla el Señor? Aquí el Señor se está mostrando a nosotros tal como Él es. Tal como Él es. En el Nuevo Testamento está. Tal como Él es. En el Nuevo Testamento. Tal como Él es. Mateo, capítulo 9. Versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Bien. La palabra del Señor dice así. 9 y 13, por favor. Ya. Dice así: al oír esto, Jesús les dijo, escúcheme bien, al oír esto, Jesús les dijo: hijos míos, hijas mías, hoy que tú y yo estamos escuchando, nos está hablando y nos dice: oye, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Escuchen bien, porque no, lo repito, porque no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, nosotros no pretendamos, escúchenme bien, no pretendamos engañar a Dios. El Señor nos conoce porque Él nos formó. El Señor nos hizo perfectos en el vientre de nuestra madre. Y cuando venimos nosotros a ser torcidos, cuando vemos la luz del día y hacemos todo lo que nos parece y todo lo que creemos que es correcto, pero a los ojos de Dios no es así. Entonces, por eso yo les quiero pedir de todo corazón, aquí en esta parte donde dice, Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquí quiero aclarar algo, hermano. Mucha gente dice que está sano, mucha gente dice que no necesita de médico, pero te voy a decir, aquí no está hablando tan solo de una necesidad física, también es espiritual. Porque hay muchos que caminan, tienen dinero, tienen todo, pero están enfermos espiritualmente. Y se ve a través de sus acciones, a través de tienen dinero, de estar en reuniones, en orgías,
en borracheras, en muchas cosas. Y tú me vas a decir, perdona, si estuviera enfermo, estuviera en un hospital. Perdona, no está hablando de esa enfermedad. De esa enfermedad es ya cuando ya tú estás mal, has estado mal por estar viviendo desordenadamente, pero ahora tú estás al final, cuando caes con tu cuerpo físico en una cama. Entonces hay que entender bien claro aquí, donde dice los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí hay dos ámbitos espirituales. En el ámbito espiritual, Dios viene a sanar tu alma, y en el ámbito físico, también Él puede hacer milagros en ti, como lo hemos visto cuando restaura la vista de los ciegos, cuando sana a un jorobado. Dios lo restaura, sí, pero ya depende de cada uno de nosotros. Versículo 13, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero, perdona, dice misericordia quiero. ¿Y quién es el Padre de misericordia? Pues Él, búscalo a Él. Dice, ir pues y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Busquemos a Él, busquemos a Él. La siguiente expresión dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, Dios nos está llamando, Dios nos está hablando porque Él conoce. Y dice, he venido por los pecadores al arrepentimiento. Y lo hemos leído. El Señor dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, tenemos que entender que el único que nos limpia es Él. Ahora, quiero Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice así la palabra, porque yo seré propicio ¿a qué? A sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí el Señor mismo lo pagó en la cruz y dice, porque yo seré propicio a sus injusticias. El Señor cargó en Jesucristo todos nuestros pecados. Sobre Jesucristo pasó todas nuestras maldades. En el versículo 13 dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí cuando habla de un nuevo pacto, está hablando el Señor de que a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el que nos está limpiando de todas nuestras iniquidades. Y la pregunta es esta: ¿cómo puedo saber que se llevó a cabo este nuevo pacto? En el versículo 6 de ahí mismo, acompáñenme al versículo 6 de Hebreos 8:6, de ahí mismo, en el mismo capítulo que estamos, dice así, en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Antiguamente tengo que aclarar esto, que por nuestro pecado se daban ovejas, palominos, paloma, pero hoy día con Jesucristo, Él es el mediador de un nuevo pacto. Por eso dice Él que Él borra nuestros pecados y todo, porque nada más por medio de Jesucristo tenemos, bien claro dice Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido con Jesucristo mejores promesas. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros entendamos que no hay nadie mejor como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que me acompañen ahí mismo en el capítulo 7, versículo 27. Versículo 27. 7:27. Hebreos 7:27. Lo repito, para que pues vayas a tu Biblia y compruebes todo lo que estás oyendo. Antiguamente se ofrecían ovejas, se ofrecían palominos, como le dije, pero hoy en día la palabra nos enseña que con Jesucristo hay algo muy bello, que dice que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, escúchame bien, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Quiero que me escuches, por favor, y entiendas, hermano, hermana, que estás escuchando esta prédica, de que el único que se ofreció para siempre y a sí mismo se llama Jesucristo. No hay religión, no hay institución, no. El mejor pacto para que yo alcance vida eterna se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el único autor y consumador de nuestras vidas. Por eso dice, ¿no? Y acá también hay algo muy hermoso. El 27 dice que no tiene necesidad cada día como, escúchame bien, esa palabrita, como aquellos sumos sacerdotes. ¿Y estos sacerdotes qué hacían? Primero ofrecían sacrificio por sus propios pecados, porque ellos no eran santos. Entonces, al ofrecer sacrificio por ellos, quedaban limpios de pecado, y recién dice la palabra de Dios, dice, y luego lo hacían por los del pueblo. Entonces Jesucristo dice, porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, Jesucristo mismo ofreciéndose. Hermanos, aquí hay algo muy lindo, que Jesucristo es el único que va a restaurar nuestras vidas. En el versículo 28, quiero que me acompañen ahí, dice así, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Sí, a débiles hombres. Pero la palabra, escúchame bien, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La pregunta, dice la Biblia, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, no hay más, escúchame bien, ya no hay más ofrenda por los pecados. Por los pecados. Entonces nosotros, a través de Jesucristo, Él nos hizo libres para siempre. Quiero que me acompañen. Esto sí lo voy a explicar muy detenidamente a través de la palabra, hermano, porque aquí verdaderamente no hay otra salvación. Y como lo dije, si nosotros entendemos y lo aplicamos, pues alcanzaremos misericordia, salvación y vida eterna. Quiero que me acompañen ahí mismo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. 24 y 26. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así la palabra de Dios. 9:24. Dice así. Porque no, escúchame bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Quiero que entiendan bien lo que lean, porque Jesucristo no entró en el santuario hecho de mano. O sea, no fue una iglesia humana, sino figura del verdadero. Sino, escucha, te lo voy a explicar de otra manera. Porque Jesucristo no entró en el santuario hecho de manos humanas, figura, o sea, es algo que no es verdadero, figura del verdadero. El único verdadero, santuario verdadero, es el cielo. Y lo vuelvo a leer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino, escúchame bien, sino Jesucristo entró en el cielo mismo. Escucha, Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Cuándo? Ahora, por nosotros ante Dios. Quiero que entiendas, por favor, y dejémonos de preguntas que a veces, como hijos de Dios, ya no competen. Porque siempre vivimos peleando, preguntando, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y mayormente hacemos preguntas de verdades porque desconocemos. Y muchas veces es para buscar más conflictos que otra cosa. Si la Biblia a mí me dice
que Jesucristo entró en el mismo cielo para presentarse por nosotros ante el Padre como ofrenda única, perdona, no hay religión, no hay institución, no hay ley humana que me pueda hacer entrar al reino de los cielos. Entonces yo tengo que aprender a buscar a Jesucristo, tengo que aprender a vivir por Jesucristo y tengo que seguir viviendo para Jesucristo. Entonces es hora de tomar conciencia que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Para alcanzar salvación y vida eterna, el resto es cuento. El resto es perder el tiempo. No, que a mí me dijo esto, no, que mi pastor, no, que mi pastora, no, que mi religión, no, que mi iglesia tal. Calla, lee la Biblia y cállate la boca. Muchas veces peleamos, quiero que me entiendan, peleamos, discutimos, nos enojamos, hablando más de instituciones humanas que de conocer a Dios. ¿Cómo piensa Dios de mi pasado? ¿Cómo fue que Dios me restauró y ya no piensa en mi pasado, lo arrojó a las profundidades del mar? Ahora, ¿cómo me restauró? A través de Jesucristo. Ahora Jesucristo se ofreció a sí mismo. Jesucristo ahora está en el cielo presentándose, dice, por nosotros, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. Y escucha bien lo que dice el versículo 25. Escucha bien lo que dice el versículo 25. Y no, lo repito, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, Jesucristo se presentó una sola vez, no muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Escúchame, Jesucristo se presentó una sola vez, no muchas veces. Un solo sacrificio, una sola redención, una sola puerta para entrar al reino de los cielos. Sigamos. Y acá en el 25 también dice, y no para ofrecerse muchas veces, y el ejemplo que nos da, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está hablando de los hombres que antiguamente lo hacían. Versículo 26, dice así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escuchen bien, ¿cuántas veces? Una sola vez. Jesucristo se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. O sea, Él se sacrificó por ti, por mí. Es hora de tomar conciencia. Yo no sé qué religión tienes tú, yo no sé qué piensas tú, pero a la luz de la palabra, me enseña que Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de tu vida, del mundo, el pecado. Y de esta manera, el versículo 27, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. El 28. Así también, escúchenme bien, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Lo repito. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerse por segunda vez, escúchame bien, cuando Él venga, aparecerse sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiero que me entiendan aquí, hermano, en el versículo 28. Cristo fue ofrecido una sola vez y en esa sola vez llevó el pecado de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Va a volver a venir? Sí, pero ojo, ya no va a venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra, va a venir sin relación con el pecado. Va a venir en lo original que Él es, santo, santo, santo. ¿Y va a venir para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquí quiero hacer una explicación. Verdaderamente, si Jesucristo viniera dentro de media hora, una hora, en el tiempo cronos que vivimos, porque Dios no vive en el tiempo, Él vive eterno, Él es eterno. Entonces, si Dios viene, ¿te encontrará a ti limpio de pecado? ¿Te encontrará tu conciencia arrepentida?
te encontrará con un corazón limpio, no con un espíritu torcido, como lo decía el salmista David. Señor, crea en mí un corazón limpio y pon un espíritu recto. ¿Cómo nos encontrará? Porque el Señor dice, vendrá sí, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos, en este momento nosotros estamos buscando de Dios y en este momento estamos ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está hablando. Y aquí también hay que diferenciar algo, que cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Pero cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos a Jesucristo sí o sí. Claro, si es que queremos ser salvos. Y claro, si no creemos en Dios y queremos vivir como a nosotros nos parece, que lo puedes hacer, sí. Porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. O sea, Dios no te obliga. Dios lo que te hace entender y poner delante tuyo la vida y la muerte. La vida es Cristo. La muerte es tu propia elección, quedarte en el mundo. Lo determinas tú. Lo determinas tú. Más claro que el agua, no creo. Ahora, quiero que me acompañen ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. 19. Quiero que todos lo tengan, por favor. ¿Lo tenemos? Bien. La palabra de Dios nos habla ahí en el versículo 19. Hebreos 10, 19 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y la única entrada es por la sangre de Jesucristo, escuchen bien, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió a través del velo. Escúchame bien, a través del velo, esto es de su carne. ¿Y cómo puedo entender acá velo y carne? Simplemente que Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ofrenda viva, agradable, santa y pura para Dios. Por eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, acá sangre es el sacrificio, por el sacrificio de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El versículo 22, hermanos, nos dice algo muy hermoso aquí. El versículo 22 dice así, acerquémonos con corazón sincero. Lo repito, acerquémonos con corazón sincero. Para que el Señor nos diga corazón sincero, pregúntate, ¿tendremos el corazón sincero? Es una pregunta que cada uno de nosotros se lo tiene que responder. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Ahora mira lo que dice. Purificados, no dice purificándonos, sino purificados, que estén limpios los corazones. ¿Que estén limpios de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pregunta, hermano, pero la Biblia dice agua pura, ¿me voy a ir a la ducha? No. De esa clase de agua no habla. Lo que él está hablando es de la palabra, porque la palabra es agua de vida a nuestras vidas. Agua de vida. Cuando tú lees la palabra como lo estamos leyendo, la misma palabra nos está santificando. Entonces Él nos santifica a través de la palabra. Y quiero que me acompañen ahí mismo a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5,
versículo 9. Hebreos 5, 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, aquí la palabra de Dios es tan preciosa que nos está diciendo, y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación. Pero mira la condicionante. Jesucristo es el autor de eterna salvación. Sí, para todos, sí, para todos. Pero la pregunta del millón y de la salvación: ¿todos le obedecen a Dios? Esa es una pregunta que hay que respondernos nosotros mismos honestamente con Dios. Lo repito, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, yo quiero que aquí tomemos un alto de conciencia y preguntémonos de esta manera: ¿a Dios cómo le puedo obedecer si yo no leo la Biblia, no me gusta leer la Biblia, no cojo la Biblia? ¿Cómo puedo obedecerle a Dios si no lo conozco? Lo conocemos de oída, lo conocemos porque nos dicen vengan a Dios porque Dios es bueno, para. Yo quiero conocer a Dios, cómo piensa, cómo actúa, de qué manera Él ha planificado mi salvación y vida eterna. Yo les pido, hermanos, que por favor los motivo. Leamos la Biblia, porque Jesucristo es el autor de eterna salvación para todos. Pero la Biblia nos dice, para todos sí, pero para todos los que le obedecen. Si nosotros no obedecemos a Dios, yo les voy a decir esto: no nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Tú quieres vivir de una manera desordenada, que lo puedes hacer, sí, estás en el mundo, pero te digo que te espera una salvación eterna, una condenación eterna. Y ahora te voy a llevar a la Biblia y te voy a hacer meditar un poco. Quiero que me acompañes. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes en algún momento se han topado en la vida con personas que nos dicen, ¿no? Oye, perdona, yo todavía estoy joven y yo todavía quiero seguir viviendo mi vida y a mí no me interesa esto por el momento. No, está bien. Pero aún sabiendo muchas veces, hijos de gente cristiana van a hacer las cosas del mundo y conocen que no se debe de hacer, y que ellos lo hacen. Yo les voy a decir algo, lo que dice la Biblia. Acompáñenme a Hebreos, ahí mismo a Hebreos capítulo 10, capítulo 10, versículo 26. Lo tenemos, capítulo 10, versículo 26. ¿Lo tenemos? Bien. Hebreos 10, 26. Dice así: hermano, hermana, si pecaremos, ¿cuál es la palabra? Voluntariamente, o sea, no te obliga, sino tú lo haces porque tú quieres. Escúchame bien la lectura. Porque si pecáramos voluntariamente, aquí voluntariamente es que no te ponen una pistola, no te ponen un cuchillo, no te ponen nada. Simplemente a ti te sale, de adentro de hacer lo que a ti te da la gana. Voy a hablar claro. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad?
La verdad es su palabra. Lo que estamos en este momento recibiendo la verdad. Y dice así, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, hermanos, aquí hay una cosa: Jesucristo pagó por nuestros pecados y también nos pone en conocimiento que si tú vuelves a pecar deliberadamente y lo haces porque te da la gana, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Y la pregunta sería: hermano, perdone, pero si ya no queda más ofrenda por el pecado, ¿qué me queda? ¿Sabes qué te queda? Versículo 27. Te queda a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, pueblo, nación, te queda una horrenda expectación de juicio. Te queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. Entonces, es hora de entender de que verdaderamente con las cosas del Señor no es juego. Son dos cosas: ¿le servimos al Señor o estamos en contra del Señor? En el versículo 29 el 29 dice, escuchen bien, al que peca voluntariamente, le dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merece él? Escucha por favor, el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esto es fuerte. Cuando tú vas a vivir al mundo, haces lo que te da la gana. Para Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás pisoteando al Hijo de Dios. Tú estás teniéndolo por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo. Tú lo estás dando por la sangre inmunda, lo estás dando por suciedad, la sangre del pacto, ya que a través de la sangre, cuando tú eres santificado, hicieras afrenta al Espíritu de gracia. O sea, estás resistiendo a que el Espíritu de gracia opere en tu vida. Hermano, esto es muy, muy fuerte. Por eso dice la Biblia, el título que le puse: Dios, ¿qué piensa de mí? Pasado. Sencillamente, Dios quiere que tú entiendas que cuando Él te santifica y te perdona, ya no podemos dar marcha atrás. Lo puedes hacer, sí, pero te pone en conocimiento que te va a traer consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? En el versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: hijo mía, hija mía, ya te advertí y te voy a decir algo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Escúchame bien, aquí no dice el pastor, el líder, la pastora, la institución. No. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y esto sí es duro, el versículo 31. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. Quiero, ahí mismo, ahí en esa línea, quiero que me acompañen en el versículo 38. ¿Qué dice la palabra ahí? Mas el justo por fe vivirá. Mas el justo por fe vivirá. Entonces, hermanos, todo depende verdaderamente qué conciencia estamos tomando. ¿Qué conciencia estamos tomando para que las cosas nos vaya bien? Ahora, hay algo muy hermoso. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, también Dios los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúchame bien. Una cosa es ser unigénito, único, y otra cosa es ser primogénito. Aquí la palabra que nos habla en Romanos dice, para que fuese conforme a la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito, el primero de entre muchos hermanos. Pero aquí primero se está refiriendo al primero que resucitó y subió a la diestra del Padre. ¿Sí? Jesucristo, cuando subió de la tierra al cielo, fue el primogénito. Pero cuando bajó del cielo a la tierra a salvarnos, fue el unigénito. Hay que notar la diferencia. Hay que notar esa diferencia para poder conocerlo a Él. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó. Somos justificados por Jesucristo. Y a los que justificó a estos también glorificó. Y pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Escuchen bien, si Dios es por nosotros, hermano, hermana, ¿quién contra nosotros? Y mira lo que el Padre hizo. El Padre que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta, ¿cómo el Padre no nos dará también con Jesucristo todas las cosas? Pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escucha, si Dios es el que justifica. Si Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Escuchen bien, Cristo es el que murió. Más aún, miren esta palabra hermosa. Más aún, Cristo también resucitó. Más aún, Cristo que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hermano, la pregunta, si la Biblia me afirma, me confirma que Dios está a la diestra del Padre intercediendo por mí, ¿por qué no queremos hacer caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no queremos obedecer los mandamientos de Él? ¿Qué nos impide? Orgullo, capricho, soberbia, altivez. Antes de venir para acá, estuve compartiendo allá en Bethesda, la iglesia, la lepra, acerca de la lepra. Y hay dos clases de lepra, una que es en el cuerpo físico y otra que es en el cuerpo, en el alma. Y en algún momento, si Dios lo permite, voy a compartir eso también, la lepra. Y muchas veces nosotros nos podemos mirar exteriormente y estamos bien, pero tenemos lepra en el alma. Y lo que acabo de mencionar, orgullo, soberbia, altivez. Y eso, nada más una intervención divina nos puede curar de esa lepra. Eso es lo único que nos impide. Porque también aquí la promesa de Dios dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún, el que también resucitó, Cristo, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, es hora de que tomemos conciencia y le pidamos perdón a Dios. Le pidamos perdón a Dios para que, pues, como dice el título, ¿no? El Señor borre todos nuestros pecados. Él lo borra. Él ya lo borró y lo arroja a las profundidades de la mar. Eso que no te quede duda. Nada más ahora el problema está en nosotros, en la actitud que tenemos. ¿Sí? Y quiero agradecer